Llegué aquí este viernes en un vuelo de Nassau, de las Bahamas. Primera vez en las Bahamas y en verdad no pasé mucho tiempo, como 2 horas en el aeropuerto nomás. Pero en el vuelo venía sentado al lado mío un señor ya mayor y me di cuenta después de hablarle que tenía unos 70 años de Australia y regresaba de renovar su visa en las Bahamas para poder regresar aquí, donde tenía algunos familiares. Parece que ha pasado un poco de tiempo aquí en Australia. Y empezamos a hablar de nuestras vidas, lo que hacíamos. Y es uno de lo que yo llamo esas citas providenciales, esas citas divinas, pero no de lo esperado, porque eso muchas veces me pasa cuando viajo, que me encuentro con personas y parece que Dios lo ha puesto en mi camino. En verdad creo que había un fin un poco diferente, porque este señor, lo que me contó de su vida fue algo que en verdad me chocó bastante. No le voy a contar toda la conversación de casi 2 horas de vuelo, pero lo que salió para mí de importancia fue el siguiente, que su primer matrimonio de 30 años terminó en divorcio cuando su esposa lo dejó por otro hombre. Según entiendo, en Australia hay como 4 hombres por cada mujer. Y el divorcio y ese tipo de cosas no es muy incomún allá. Y él intentó, o sea, cuando me dijo eso, le dije, wow, qué choque. Yo tengo 27 y ya voy para los 28 años de casados. Y eso debe ser algo bastante impactante. Y en verdad, pareció o no quiso dejarse ver impactado por eso. Y me dijo que su respuesta a eso parece ido y venido a Cuba, pero de llegar a Cuba y tomarse una nueva mujer, de como mitad de su edad. Esa mujer ahora tiene unos 40 años y ya él tiene a ella en Australia y una hija de 10 años. Él sigue aquí en Cuba y tiene por lo menos 7 semanas más aquí antes de que vuelva a casa. Pero lo que me dice es que, como está en Cuba por tanto tiempo, y como aquí en Cuba hay tantas mujeres, se ha agarrado ya otra mujer para él mientras está aquí que tiene 22 años. Este es un señor de 70 años. Ahora, pueden imaginar que para mí esto es, y él me está contando esto como esto es lo más natural de toda la vida. Ningún remordimiento. Y le hago preguntas acerca de, ¿y qué piensas de Dios? ¿O qué has pensado en las consecuencias para este tipo de acciones? Y todo lo que le preguntaba, buscando una entrada a un nivel espiritual, se lo pasaba por alto. Es como ni en cuanto a términos espirituales o eternales, no había ninguna perspectiva. Y hasta me contó que se ha dado cuenta que la esposa que está en Australia le ha empezado a quitar todo el dinero de la cuenta del banco que él tiene. Así que algunas veces ha quedado sin dinero aquí en Cuba porque es acceso a una tarjeta de visa y en el momento que llega el dinero de las inversiones, ella se lo va quitando. Y le pregunté, ¿y no le has hablado? No, tú sabes que eso se pone un poco difícil, mejor espero hasta que llego allá. Y le hablo personalmente porque la comunicación, como yo hablo casi nada de español y ella habla casi nada de inglés. Así que aquí hay un señor, sus relaciones personales, de mi punto de vista, un desastre. Y al final de la conversación su conclusión es esto. Bueno, yo creo que he tenido, porque le pregunto, ¿y qué de la eternidad? Estás viviendo así ahora, pero ¿qué de la vida venidera? Y me dice, y esto es casi una cita exacta de él, bueno, de mi punto de vista, como toda mi vida he tenido dinero y toda mi vida he tenido mujeres bonitas, he tenido buena vida. Y en verdad no me importa lo que viene en la vida venidera. ¡Wow! Y yo orando constantemente, Señor, dame, no sé, muchas veces quedé sin palabras. Porque una persona tan alejada de cualquier sentido de moralidad común, en verdad, oré mucho, le hice unas preguntas, pero
y le dejé mi tarjeta porque dije, mira, me gustaría saber el fin de la historia que vas a encontrar cuando llegas a Australia, porque él lo que está sospechando es que la suegra de su mujer en Australia está aquí en Cuba, y él piensa que tal vez él sabe que él tiene otra mujer aquí, y se le ha contado a la mujer allá, y por eso ella se le está quitando todo el dinero, y tal vez la va a dejar. Saliendo del aeropuerto, estoy comentando esto a Pachi. Dije, mira, qué conversación más rara que he tenido. Yo me he encontrado con personas, pero muchas veces el Señor abre el camino para, no sé, animales o compartirles el Evangelio, pero aquí las semillas que tiraba no era que caían sobre roca, era que era como caían sobre mármol. Tan duro que estaba. Y el comentario que me hizo su pastor, para mí que fue en verdad tan sabio, era esto: cómo el Evangelio hubiera cambiado la vida de ese hombre. Y en verdad eso es lo que vamos a ver esta mañana, porque el tema del apóstol Pablo de este pasaje es exactamente eso. Nosotros y el Evangelio de Cristo, si Dios ha tocado nuestras vidas, eso debe resultar en un cambio, en un contraste muy, muy grande, muy definido. El bosquejo de esta mañana, y antes de entrar en eso, quiero presentarle mi familia. Como no les pude traer conmigo, los traigo por fotografía. Aquí está mi esposa Lois, y aquí están mis 8 hijos. Sí, son 8, y son todos míos. La mayor es Joana, que tiene ya va para los 23 años, fin de este mes. Tadeo tiene 20 años y está en su 3er año de universidad, concentración de Biblia, tiene planes para entrar al ministerio. Abraham tiene 18 años y está ya en su 1er año de universidad. Luego viene Josué y Zacarías, que son mellizos, y ellos tienen 17 años. Rebeca tiene 16 años. Lidia acaba de cumplir 13 años y Yael tiene 12 años. Ni voy a comenzar a hablar de mi familia, que los quiero tanto, porque eso es otro sermón, eso ya es otro cuento de cómo llegamos a tener, pero los 5 menores son adoptados. Así que he sido fiel a mi esposa por los 27, 28 años, esas niñas son adoptadas. La única manera que íbamos a tener esas niñas de color tan bonito moreno y los ojos oscuros. El bosquejo de la mañana en verdad es muy simple, no es muy complicado este pasaje. La nueva vida en Cristo se desarrolla mediante una nueva forma de pensar, los versos 17 a 24. Y la vida nueva en Cristo se caracteriza por una nueva forma de relacionarse. Quiero comenzar primero con el contexto de todo esto. Y como están ya trabajando con este libro, esta carta, seguro que esto es algo familiar, pero el contexto de este pasaje son los versos anteriores del capítulo 4. ¿Y qué es el énfasis del capítulo 4 en el principio? Pues es una carta escrita a una comunidad de creyentes, ¿verdad? Esta es una carta que Pablo escribe a todos los cristianos en la ciudad de Éfeso. No es una carta a una persona individual, como tenemos, por ejemplo, la carta a Timoteo o la carta a Tito. Esto es algo que se esperaba que se leyera dentro de la congregación. Así que es muy importante que cuando estamos viendo esto, tenemos ese sentido de comunidad, que es algo que se comparte entre hermanos, y la enseñanza es dada a una congregación, como la que tenemos nosotros en esta mañana. Muchas veces creo que llegamos a las Escrituras con cierto egoísmo. O sea, vamos a las Escrituras con el pensar: mira, Señor, ¿qué tienes para mí esta mañana? ¿Cómo me quieres bendecir? ¿Qué palabras tienes para mí? ¿Cómo quieres cambiar mi vida? ¿Y cómo quieres hacer mi vida mejor?
No es que eso necesariamente sea malo, pero si eso es solamente nuestro enfoque, especialmente un pasaje aquí, estamos perdiendo el enfoque principal de Pablo, que es cómo esto debe afectar la congregación y la comunidad cristiana en general. Cuando nosotros la importancia para Pablo es la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y Efesios es escrito a la comunidad de creyentes. Cuando nos arrepentimos y recibimos por fe el rescate de Dios del juicio que todos merecemos, Dios nos adopta como hijos y nos pone, no como vaqueros solitarios, sino como miembros de una familia, parte de una comunidad más amplia. Y mucha de la instrucción del apóstol Pablo en este pasaje tiene que ver con relacionarse dentro de comunidad. Ahora, cuando Pablo llega a este texto, para mí es fascinante que él no comienza con lo que debemos hacer, comienza con lo que debemos pensar. Y creo que el orden es importante. ¿Por qué? Porque los pasajes de la Escritura que enfoquen en la importancia de nuestro pensar, de nuestro entendimiento, son varios. Por ejemplo, como el hombre piensa en su corazón, así es. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, el considerar es como pensamos de los demás. Y Romanos 12:2, la transformación de nuestra vida es por medio de ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento o nuestra mente, dependiendo de la traducción que utilicemos. Así que, a través de todo el Nuevo Testamento, el enfoque está en, primero, el pensar. Porque los pensamientos que llevas afectan las decisiones y las acciones que tomas. Los versos 12 a 16 de Efesios 4 nos dan un contexto y un contraste muy clave, y es este. Dice que debemos ser como un varón perfecto, no como niños fluctuantes. Ahora, ¿cómo es el niño por naturaleza? Tengo 8, así que lo he experimentado ya a casi todos los niveles, de los más pequeñitos a los que ellos son adultos mayores. Y ya en verdad no son niños. Pero, ¿cómo son los niños por naturaleza? ¿Son qué? ¿Egocéntricos? ¿Egoístas? ¿Son inmaduros? ¿En qué se enfocan? Sus propias necesidades, ¿verdad? Cuando un niño quiere algo, lo quiere para sí mismo. Y si no recibe lo que quiere, ¿qué hace? Bueno, si es muy pequeño, se tira en el suelo y empieza a gritar hasta que, esperando que el padre le dé lo que quiere. Ahora, la peor cosa que puede hacer un padre es en ese momento dar lo que él quiere, porque ha reforzado esa mala actitud. ¿Cómo es que un niño empieza a dejar eso atrás? ¿Eso pasa así naturalmente, que mientras el hijo crezca, se va dejando todo eso? No, la única forma que un niño deja eso es que un adulto le viene y le empieza a enseñar y le disciplina y le ayuda y lo trata con cariño y con instrucción. Una persona que nunca recibe instrucción queda en esa etapa de niño en cuanto a su pensar. ¿Y han conocido adultos como eso? ¿Han conocido adultos que parece que nunca le han corregido? ¿Que son todavía egoístas? Este señor con quien traté en el avión, en verdad su comportamiento era completamente egoísta. Su pensar era para sí mismo, en verdad nunca había salido
de esa etapa de pensar como niño. Y como resultado, toda su vida había sido un enfoque en su placer propio y el usar las demás personas para su propio bien, ni dándose cuenta que eso fuera algo inapropiado. Así que, ¿cómo vamos a pasar de ese estado espiritualmente de ser niños a un varón, a un adulto maduro? Bueno, aquí tenemos. Primero, cambiar la forma de pensar. Lo que el apóstol Pablo nos presenta es un contraste claro en esta forma de pensar. Y primero nos da el negativo. Y muchas veces eso funciona para enseñarnos. Él da a través de los versículos, estos primeros versículos, una serie de cosas que caracteriza una mentalidad ya caído. El primero es vanidad de su mente, o sea, pensamientos frívolos. Él dice, no debemos andar pensando en esa forma. Porque así andan los que son paganos o gentiles. Hay solamente dos categorías de personas. Hay personas que son renovados, transformados por el Espíritu de Dios, y gente que siguen, decimos, inconversos, fuera de Cristo, en Adán. Son diferentes términos que utiliza el apóstol Pablo. Esta serie de cosas produce un contraste grande: vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ignorancia de las cosas de Dios, la pérdida de toda sensibilidad, o también se traduce la pérdida de vergüenza. Ya metido en el pecado hasta el punto que ni se dé cuenta de cómo está. Y viciado, o sea, ser viciado es ser cautivo a patrones destructivos. El contraste, y conocemos a personas así, ¿verdad? Conocemos a personas que tienen estas características. Y la vida que viven deja en su ola, en su onda, destrucción, tristeza, relaciones quebrantadas. El apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de todo esto. Y en cambio lo que encontramos es que debemos ser renovados en el espíritu o actitud de nuestra mente. Un entendimiento alumbrado por el Espíritu Santo, aprendiendo las cosas de Dios en vez de no comprenderlas, y dado a la justicia y la santidad. Ahora, una pregunta para reflexión. ¿Cuánto tiempo inviertes evaluando tu modo de pensar? No me tienen que contestar en voz alta, pero si los pensamientos son tan importantes, ¿cuánto tiempo invertimos en monitorear, evaluar los pensamientos que corren por nuestra mente? ¿Saben una cosa? Ustedes tienen capacidad de pensar a unos 1,300 palabras por minuto. Ahora, ese es un promedio. Algunos van más, algunos van menos. Algunos cuando están durmiendo no le está pasando nada casi por la mente. Pero cuando estamos despiertos y activos, nuestra mente procesa información a un nivel de 1,300 palabras por minuto. ¿Sabe lo que eso significa? Yo estoy hablando ahorita a un nivel de tal vez, si voy rápido, 400 y 500 palabras por minuto. Significa que ustedes pueden pensar 2 veces más rápido de que yo pueda hablar. ¿Y sabe qué eso significa? Mientras me están escuchando y procesando lo que les estoy diciendo a 400, 500 palabras por minuto, ustedes también están diciendo, y mira, la familia de Joel, tan bonito que es, ¿cómo llegó a tener 8 hijos? Mira, ¿y qué vamos a almorzar esta mañana? ¿Y terminará el predicador a tiempo? No sé. Mira, el calor aquí está. Ojalá que los ventiladores fueran un poco más fuertes. O sea,
mira, ¿y qué pasó con el trabajo mío este fin de semana? ¿Qué voy a encontrar el lunes cuando llego ahí? ¿No es verdad? Ustedes están pensando todas esas cosas. Yo estoy aquí hablando, predicando y me están escuchando, pero a la misma vez tu mente está procesando de una forma increíble. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Con ese pensamiento, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nuestros pensamientos corren como unos perros libres en el campo, por donde quieran? Aquí, allá, para acá. ¿Han tenido la oportunidad de hacer eso, de agarrar un perro que ha sido ya amarrado y lo llevas al campo y de repente lo sueltas para que eso corra? Mira, ese perro es como que vuelve loco, ni sabe por dónde andar. Tiene tantas oportunidades y tantas opciones que va aquí, ve esto, va aquí, huele esto, se tira para allá. Se ve un gato y va tras ello, ve otra cosa. Y ese perro no tiene ninguna dirección, está nada más pues corriendo como loco por todas partes. A veces creo que nuestros pensamientos son así. Esos pensamientos van corriendo por nuestra mente y en verdad pasan y nosotros ni en verdad ponemos mucha atención. Pero esos pensamientos nos están afectando. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos? ¿Cómo? Lo escuché. Tomarlos cautivo. ¿Usted toma cautivo sus pensamientos? Yo lo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque muchos de mis pensamientos que me vienen a la mente son completamente inapropiados para un hombre cristiano en ministerio, para un papá. Hay veces que estoy hablando con mi hijo o con uno de mis hijos y me doy cuenta de cómo se ha portado durante el día cuando no estuve. Y lo que estoy pensando en mi mente es, mira, ¿estás loco? ¿Qué es lo que te pasa, chico? ¿Nadie te ha entrenado? No pareces hijo mío. Ahora, ¿voy a decir eso en voz alta a mi hijo? Bueno, espero que no. Eso es muy destructivo, eso ya es casi abusivo. Pero eso va corriendo por mi mente. Y si yo no controlo eso, si yo no estoy monitoreando y diciendo, mire, ¿qué está pasando aquí? Mira, estoy enojado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enojado? Bueno, porque me falta control, porque quiero que mi niño actúe de cierta manera para que refleje bien en mí. Y, pero eso no es tenerle el mejor propósito para mi hijo, eso es ya pensamientos egoístas. Ya lo que me concierne soy yo mismo, no mi hijo. Así que cuando sí le voy a hablar y cuando hablo mi boca, ese pensamiento está cautivo y está frenado. Y lo que suelto de mi mente son pensamientos que tienen el bienestar de mi hijo y su formación y su ánimo. Y le puedo hablar de una manera completamente distinta, pero te puedo garantizar una cosa. Si no tomas cautivo los pensamientos, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, la boca habla. Muchas veces estamos hablando y decimos una cosa a una persona como, bueno, tal vez sería mejor no dar experiencia personal. Pero hay cosas que salen de nuestra boca que en verdad nuestra respuesta es, bueno, por ejemplo, recuerdo haber dicho a unos amigos en la universidad, ¿qué pasa? ¿Tú eres tonto o qué? Esa es la más locura que he escuchado, que vas a pensar así. Y cuando reacciona mi amigo me dice, pero, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? No, eso es bromeando. Y cubrimos lo que hemos dicho, ofensivo. No, pues eso fue broma. Mentira. Eso no fue broma. Eso fue la abundancia de mi corazón saliendo por mi boca. Debemos tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo pone tanta énfasis en la mente, en el pensar, en el entendimiento. Y si vamos a tener esa vida nueva en Cristo, si en verdad nuestra vida se va a distinguir de los demás, comienza en que nosotros vamos evaluando y controlando esa corrida de pensamientos que va pasando por nuestra mente. Y a veces, bueno, déjeme preguntarle, ¿deben arrepentirse por pensamientos? ¿Son los pensamientos sujetos al castigo de Dios?
Yo creo que sí. La Biblia dice que al final se va a revelar todo, hasta los pensamientos más íntimos. Muchas veces pensamos, bueno, si lo pensé y no hice nada, no, eso está bien. Olvídeselo. Si lo pensaste, eres culpable de ello. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al adulterio? Que un hombre con mirar, con lascivia, con deseo a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. No tuvo que ni decir ni hacer nada. Con solamente mirar y pensar, ese hombre queda culpable de infidelidad con su esposa. Por eso, la pornografía es uno de los escándalos más grandes en nuestro mundo y lamentablemente dentro de nuestras iglesias. Porque es tan accesible y porque ocurre en el mundo de los pensamientos que muchas veces pensamos que nadie sabe. Pero te puedo garantizar uno que Dios sabe y que si llenas tu corazón con ese tipo de cosas, tarde o temprano, saldrán tus acciones, saldrán tus palabras y de todos modos sigues ya, ¿qué es la palabra que quiero? Accountable. What's accountable? Contabilidad. Bueno, vas a tener que rendir cuentas por eso ante Dios. Ok, bien. Entonces, vamos a los versos 18 a 32, porque después de poner todo lo de pensar, el apóstol Pablo enfoca en las acciones. Porque de verdad nuestras acciones deben ser diferentes a lo del mundo. Y para mí el apóstol Pablo nos da una lista muy interesante. Y los quiero repasar rápidamente y luego quiero hablar un poquito de cada uno de ellos. Porque en verdad son inmensamente prácticos. Primero el apóstol Pablo dice que debemos tener honestidad y integridad en nuestro hablar. O sea, la primera cosa que él dice es, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Luego dice, hay que enojarse sin pecar. Luego dice, deja de robar. Luego dice, limpia tu boca. Luego dice, no contristece el espíritu. Y al final dice, quítense esas cosas. Ahora vamos a verlos un poquito más detalle, pero vamos a hablar de cada uno porque podemos ver que esto es sumamente práctico. Ok, primero, honestidad y integridad en nuestro hablar. ¿Por qué es importante para el apóstol Pablo la honestidad? Bueno, es un mandato de Dios, refleja el carácter de Dios. Pero el argumento que da el apóstol Pablo para esto dice porque somos unidos, enlazados. El versículo, el ventilador me sigue cambiando la página. El versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que yo hago no solamente me afecta a mí, te afecta a ti. Lo que yo hago en mi vida personal afecta no solamente a mí y a ti, pero afecta a cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo. Lo que más contribuye al romper de relaciones, porque lo que está buscando el apóstol Pablo es que la comunidad de Cristo, la iglesia, se caracteriza por una nueva manera de relacionarse uno con otros. No como lo hacen los paganos, los mundanos, que se relacionan de forma egoísta, sino cuando una persona entra o se da a conocer que uno es creyente, es parte del cuerpo de Cristo, debe haber algo que le llame la atención de lo distinto que somos. Y el primero que él toca es la honestidad. ¿Por qué? Porque la falta de honestidad, la mentira, el engaño, es lo que más rápidamente rompe las relaciones humanas. Porque rompe la confianza. Mi esposa, cuando primero lo conocí, tenía un cuadrito que ella tenía en el cuarto que decía,
el regalo más importante que nos podemos dar es la verdad. Y en verdad yo no entendía la profundidad de ese dicho hasta muchos años después, porque yo era un mentiroso. Por alguna razón u otra, yo llegué a ser muy bueno con la mentira, con el engaño, con el disimular. Y no que fuera tal vez mentiras tan grandes, sino fue más o menos ajustar la verdad para que me quedara bien. O ajustar la situación para que yo me saldría aparentándome mejor. O para yo no tomar la culpa o la responsabilidad. Pero era deshonestidad, era mentira. Y era tan buen mentiroso que mi esposa tenía 2 años casado conmigo antes que se dio cuenta de cuán mentiroso era. Y ¿sabe lo que por fin me exposed me? What's exposed? ¿Me expuso? ¿Me reveló? Sí. Fue frijoles de granja. ¿Ustedes saben lo que son frijoles de granja? Espero que no, porque no existen. Pero mi papá, cuando yo primero nací, tenía su propia finca. Tenía vacas y lo vendió todo para ir a la universidad para prepararse para ser misionero. Mis padres eran misioneros en Venezuela. Pero yo siempre me jactaba de la idea que yo había nacido en una finca, en un hato, y yo conocía cosas de finca, aunque salí de ahí a los 5 años y en verdad no sabía mucho. Y andábamos por el campo, no muy lejos de donde yo había crecido, y estamos pasando y hay unos campos que tienen ya cosas creciendo. Y mi esposa me dice, ¿y eso qué es que está creciendo ahí? Le digo, esos son frijoles. Y me dice, ¿frijoles? No he visto frijoles así como eso. No, si esos son frijoles de granja, le digo. Inventando. Y me dice, ¿frijoles de granja? ¿Hablas en serio? Y le dije, pues, y en ese momento la pausa, pues, me expuso. Me dice, eso no son frijoles de granja, eso no existe, tú estás inventando, me estás mintiendo. Y en ese momento una luz encendió en la cabeza de mi esposo es un mentiroso, me está engañando, él inventa las cosas. Ahora, ¿fue con alguna malicia eso? No, pero ¿para qué fue? Para que yo me emparentara sabio, que tuviera información, que fuera pues muy dado y muy inteligente. Fue para mantener cierta apariencia, fue muy egoísta. Y gracias a Dios, mi esposa tras estos últimos 28 años ha trabajado fuertemente conmigo. Y ya soy muy menos mentiroso, pero todavía lucho con eso. ¿Por qué? Porque ese patrón de la honestidad no viene fácil. Y he luchado en eso porque he visto que para tener una relación de intimidad con mi esposa, tengo que ser honesto. Ella tiene que confiar en mí, que cuando me hace una pregunta le voy a responder con honestidad. Que mi vida se va a caracterizar por integridad. Y sin eso, no podemos tener confianza y una relación íntima y cercana que sigue creciendo. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo reconoce que eso es importantísimo, porque si lo pasamos mintiéndonos los unos a otros, disimulando, embutando, en Venezuela utilizaban la palabra embuste, no le gustaba la palabra mentira. Y si decías a una persona que era mentiroso, qué ofensa, no es que soy mentiroso, soy embustero. ¿Y qué diferencia hay? Así que si prefieren ser embusteros está bien, pero para Dios es lo mismo. Y el apóstol Pablo reconoce, por eso dice, mira, no trate así. En el mundo, ¿cómo es que tratan la gente? Eso es deshonestidad tras deshonestidad, eso es engaño, eso es manipulación, eso es buscar salirse con el suyo. Dentro de la iglesia, eso no debe ser. Y podría multiplicar ejemplos de cómo no somos honestos dentro de la iglesia. Pero voy a permitir que el Espíritu Santo sea el que convence del pecado y no yo. Pero creo que tal vez tomen un tiempo esta semana para pensar en eso y el nivel de honestidad de tu vida, tanto afuera como dentro de la iglesia. Segundo, enojarse sin pecar. Ahora,
El enojarse es natural. Y el apóstol Pablo reconoce que decir no se enojen es imposible, porque el mismo Jesús se enojó. Y pues entró al templo donde estaban vendiendo y cambiando dinero y expresó una furia justa. El apóstol Pablo sabe que no somos como Jesús y dice, mira, enójense sin pecar. ¿Por qué? Porque el enojo es destructivo. El enojo que no es frenado, que no es sujeto al Espíritu Santo, es una herramienta, es más potente que una bomba atómica en nuestras vidas y nuestras relaciones. Solamente piensa, y me imagino que esto ha pasado a todos, una vez cuando una persona te vino, pues tan enojado que aunque ni te tocó y tal vez ni te gritó, con el enojo te dejó aplastado. Sintieras que esa persona, si hubiera tenido arma, te hubiera matado. ¿Qué impacto tuvo ese evento? Y tal vez duró 30 segundos, 2 minutos, muchas veces no dura mucho tiempo. Pero en ese tiempecito, ¿cómo impactó ese enojo tu relación con esa persona? Me imagino que impactó de una forma irrevocable. Ya no tienes la misma confianza, y aunque la persona te regresa y te dice, mira, discúlpame, perdóname, estuve en lo malo, muchas veces no lo hacemos, porque sentimos justificados en nuestro enojo a atacar a otra persona. Y le digo que eso es tal vez lo más peligroso de todo. Es un enojo que sale de un sentido de autojusticia, que yo tengo el derecho de caerte encima y expresar todo mi enojo contigo. Y lamentablemente lo he hecho. Con mis hijos lo he hecho. Con compañeros de trabajo lo he hecho. Y un compañero de trabajo que ya no trabaja conmigo ya ha salido para otro trabajo que tiene, pero estuvimos hablando de eso en nuestra relación y en verdad le había pedido perdón. Pero el comentario que él hizo a mí y a otro que trabajaba con nosotros fue eso. Cuando te pica la culebra, eres mucho más cauteloso para lo próximo. Wow, eso me golpeó, porque yo sabía que yo había sido la culebra. ¿Por qué? Porque le había tratado con enojo, porque pensé que era justificado en ataque. Y en verdad esa relación no siguió igual. Seguimos como amigos, nos tratamos, pero había cierta barrera allí, cierta pérdida, que yo lamento eso. Hasta hoy día yo lamento eso porque no lo puedo corregir. Gracias a Dios cuando llego al cielo, todo eso se va. Y vamos a poder relacionarnos como hermanos sin eso entre los dos, pero hasta ahora eso sigue allí. No lo puedo corregir, no lo puedo borrar, el cicatriz queda. Por eso el apóstol Pablo dice, enojarse sin pecar. Ahora, rápidamente, los últimos, limpia tu boca. Es importante ver lo que sale de nuestra boca, igual que evaluar lo que está pasando por nuestra mente, qué está saliendo de nuestra boca. Muchas veces es casi como tenemos pena ser santos. Es como queremos salpicar lo que hablamos con algo para que no aparezcamos demasiado santo. ¿De dónde viene eso? Sugiero que eso viene de la carne y debemos pensar, mira, ¿qué es mi actitud? ¿Por qué es que muchas veces cuando sentimos ternura hacia una persona, hablamos de una forma a veces hasta brusco? Como no queremos revelar la ternura que tenemos adentro. Yo creo que los hombres somos muchos más culpables de eso, que en verdad es un momento cuando sentimos esa ternura, esa apertura, en vez de revelar y hacernos vulnerables, nos ponemos más bruscos. ¿De dónde viene eso? Creo que eso viene de algo interior, de la carne, de autoprotegerse. No con tristeza al espíritu. ¿Cómo es que vas a contristecer el espíritu? El apóstol Pablo indica cómo puede pasar. Dice que somos que con el Espíritu Santo.
Estamos sellados. ¿Qué significa sellados? Esa palabra apareció en el capítulo 1 también, no sé si lo recuerdan del estudio, pero dice que todos nosotros somos sellados. Brevemente, el sello era algo para cualquier documento que lo identificaba. Y en verdad John MacArthur da cuatro cosas de un sello, que indica un sello. El sello es algo que garantiza, o sea, el sello indicaba, quiero ver las cuatro para pasarlo rápido y no, ¿ok? Significaba seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Una carta que llevaba un sello, muchas veces con cera, que le habían puesto la marca del rey o del que estaba encargado. Al llevar esa carta a otro lugar, cuando llegaba con ese sello puesto, significaba que era seguro, no había sido alterado de ninguna forma, era auténtico, venía de donde venía y se podía confiar en ello. Era la propiedad de que lo mandaba y tenía la autoridad de esa persona. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos gente sellados, no por un rey, sino por Dios, el Rey de los Reyes. Nosotros llevamos el sello de Dios, que significa que garantiza que nosotros somos o tenemos una segura relación con Dios, la autenticidad de nuestra posición como hijo del rey, la afiliación que Dios es nuestro dueño y se responsabiliza por nosotros, y que como su posición tenemos una seguridad espiritual completo. El último, quítense esas cosas. Mis hijos, los dos mellizos, trabajan con un hombre de nuestra iglesia ayudando con una variedad de cosas. Y muchas veces vienen del trabajo porque él es construccionista, hace reparaciones, hace limpiezas de terreno y a veces ellos llegan del trabajo sucio de cabeza abajo. Un día llegaron a la casa ya tarde, cansados, con hambre, y entraron por la puerta de frente y empezaron a entrar con las botas llenas de lodo, sucio y todo. Y cuando entra por la casa, ¿cómo responde mi mujer? Ay, mira muchachitos, mira cómo andan, por favor no entre a mi casa así, que van a ensuciar la alfombra. Me hagan el favor, ¿no? De ir y quitar. No. Me dice, ¿qué hacen ustedes? Quítense esas cosas. ¿Por qué reacciona así? Porque estaban a punto de dañar la alfombra, de traer suciedad por toda la casa. Eso iba a afectar toda la vivencia de nosotros. No era hora para una muy calmada respuesta y explicación, era quítense esas cosas. El apóstol Pablo hace lo mismo aquí. El apóstol Pablo tiene su quítense esas cosas y nada más porque se explican por sí mismo. Pero nota lo que dice él en el verso 31. Quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que afectan la casa de Dios. Esas cosas si están presentes, traen suciedad, traen un olor feo, perjudican la santidad y la limpieza del casa de Dios. Y la única respuesta es quítense eso. Ninguna tolerancia. Pero asume que va a estar ahí. O sea, él asume que esas cosas van a aparecer en nuestras vidas, pero en el momento de verlas hay que quitarlas de inmediato. Nada de tolerancia. Bueno, mi último punto es esto, y con esto voy a concluir. Para el apóstol Pablo, la mejor defensa es una buena ofensiva. ¿Han escuchado eso antes? ¿Y no es así? Un partido, o sea, un equipo de béisbol, un equipo de fútbol que tiene una buena ofensiva y está metiendo goles o está sacando los jonrones, es el mejor defensiva. ¿Por qué? Porque le ponen la delantera.
Claro, tiene que ver por su defensiva, pero si ya tiene ofensiva en posición, anda bien, marcha bien, está ya a más de mitad del camino a la victoria. Y para el apóstol Pablo dice, mira, aunque ha dicho quítense esas cosas, él termina en el versículo 32 con esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es nuestra ofensiva. Porque en verdad, la vida cristiana no es un plan para el mantenimiento del pecado. Muchas veces el enfoque que podemos tener es, mira, tengo que buscar la manera de quitarme de todo pecado que tengo. Yo no veo eso como el enfoque principal. No debemos tolerar, pero más bien el enfoque principal es, mira, lo bueno, lo positivo que deben estar haciendo. Porque si estamos siendo benignos unos con otros, si estamos siendo misericordiosos, cuando las fallas nos vienen, cuando hay daño, cuando hay dolor, nuestra respuesta es perdonar. No habrá lugar para amargura, para malicia. Esas cosas no pueden existir simultáneamente si el positivo está ahí. El antídoto para el pecado es el mandamiento de amor doble. ¿Sabe lo que es? Lo que dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, mente, fuerza y alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el enfoque de la vida cristiana. Se ha dicho que para pecar menos, lo que hay que hacer es amar a Dios más. Y debemos enfocarnos en esa relación, porque en verdad lo que le concierne a Pablo y lo que le concierne a Dios es la comunidad y cómo vamos relacionando. El deseo de Pablo es unidad entre la comunidad de Cristo, porque en esa unidad muestra al mundo que hay algo distinto aquí, algo que les atrae. Y tenemos muchas cosas muy prácticas aquí, esperando que el Señor nos ayude. Debemos recordar siempre que Dios ha dicho algo acerca de quiénes somos como sus hijos. Y es que somos hijos amados. Antes que nada, nosotros somos personas por los cuales Dios es loco. Dios nos quiere, Dios nos ama. Y nos ama no a base de lo que hacemos, sino a base de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Teniendo eso en mente, eso nos libra a poner el enfoque no en uno mismo, como el señor con quien estuve en el avión de Australia, sino poner un enfoque en los de afuera. En verdad, cuando él me comentó de su vida, mi respuesta fue, bueno, para mí, una vida que vale la pena es una vida que toma en cuenta a los demás, no yo mismo. Una vida que vale la pena es una vida que tiene un enfoque hacia afuera, hacia Dios y hacia de las demás personas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo pecado que hayas cometido, todo pecado que vas a cometer, está perdonado. Estás libre de culpa. La sangre lo cubre todo. Esperamos que eso nos llene de gratitud y nos ayuda a relacionarnos en unidad y en comunidad que agrada a Cristo y atrae al mundo a nosotros.